Somos integrantes del Movimiento Magisterial Resiste, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Chihuahua, y queremos compartir con ustedes este mensaje. Este año no podremos salir a la calle el 1 de mayo, como cada año, pero así conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores, demandando a los gobernantes el cumplimiento de su obligación de proteger y garantizar los derechos de todas y todos los trabajadores y de las personas desempleadas en nuestro estado y en todo el país. Particularmente, deben tomarse las medidas emergentes que sean necesarias para garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas y todos los trabajadores de la salud. Vivimos tiempos difíciles en México y en el mundo. La pandemia provocada por el nuevo coronavirus llegó en la antesala de otra crisis económica mundial, que se acelera, se potencia y se combina con otras crisis en la salud, en el trabajo y en la educación, en apariencia desatadas por la necesaria suspensión de las actividades no esenciales y el resguardo domiciliario como medidas para mitigar la propagación y la transmisión del virus. La pandemia ha puesto al descubierto la fragilidad de la vida humana en un mundo en el que se privilegia la acumulación de dinero y bienes materiales por encima del bienestar de las personas. Un mundo en el que los gobiernos han abandonado sus obligaciones con la mayoría de la población para transferir a entidades privadas la oportunidad de hacer negocios con las necesidades humanas fundamentales, incluso con el dolor y el sufrimiento de la gente. Seamos francos, las crisis de salud, laboral y educativa que padecemos hoy no son consecuencia principalmente de la pandemia. El sistema público de salud ya estaba en crisis, con grandes carencias de infraestructura, equipo y personal. Mientras que muchas familias no tienen acceso o no pueden costear el servicio de internet o de televisión de paga para que sus hijos participen en clases desde casa, en ambos casos, las crisis son reflejo del modelo neoliberal de desarrollo, para el que la gente no importa, un modelo impuesto en nuestro país durante las últimas décadas en las que se han cambiado leyes y se han realizado acciones que subordinan los derechos de las personas al interés de los grandes capitales. La crisis laboral se manifiesta en la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras despedidos, en los que han sido descansados temporalmente, sin salario o con salario incompleto, los trabajadores subcontratados y los informales, quienes tenían contrato por tiempo definido y se venció, la negativa de algunas empresas a suspender actividades exponiendo a los trabajadores al contagio, el miedo de quienes trabajan en actividades esenciales a contagiarse y la incertidumbre de los trabajadores en resguardo domiciliario sobre lo que ocurrirá con su empleo y sus ingresos si la emergencia sanitaria se extiende otra vez. La crisis laboral era previsible en el contexto del modelo neoliberal construido y afianzado durante años. Este promueve el trabajo precario, mientras que las micro y pequeñas empresas difícilmente pueden pagar a sus empleados si estos no trabajan, pues apenas si sobreviven en una competencia muy desigual contra las grandes cadenas de producción, comercio o servicios. Por eso demandamos a las autoridades la creación del seguro de desempleo de cobertura universal, como lo recomienda la Organización Internacional del Trabajo, y una mejor protección legal del trabajador en casos de contingencia sanitaria. Mientras tanto, reiteramos, las autoridades deben proteger y garantizar los derechos de los trabajadores. Ahora, lo que pase en los lugares de trabajo será decisivo para la superación de la pandemia y la prevención de los rebotes cuando todos los trabajadores vuelvan a sus labores. Por eso, es de la mayor importancia que se respalde y supervise la aplicación de medidas de salud y seguridad en el trabajo. La crisis general provocada por el COVID-19 debe tomarse con seriedad. Es hora de retomar las prioridades y abandonar el modelo neoliberal que una vez más
mostró su rotundo fracaso. El primer paso debe ser el fortalecimiento de los sistemas de salud, seguridad social y educación. Además, debe garantizar el trabajo decente. Debe restablecerse el régimen de pensiones intergeneracional y solidario. No más negocios privados por encima de los derechos humanos fundamentales. En la CENTE demandamos el cumplimiento cabal de los compromisos del presidente de la República. Reinstalación de todos los docentes cesados con la reforma del 2013. Basificación de maestras y maestros interinos. Instalación de mesas tripartitas para resolver las incidencias que hay en las entidades. Liberación de los presos políticos que faltan. Por el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, hasta que la dignidad se haga costumbre.